Buenos días, amados hermanos, bienvenidos todos a este tiempo donde vamos a glorificar el nombre de Dios. Les invitamos a que puedan disfrutar con nosotros en alabarle a nuestro gran Dios Todopoderoso. Somos de la comunidad cristiana Fuente de Verdad y a Él sea toda la gloria. Amén. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar.
Uno. Muy buenos días, amados hermanos, estimados oyentes. Les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, pues vamos a tener la preciosa oportunidad de compartir su palabra, ya que su palabra es alimento para nuestro espíritu. La semana pasada habíamos visto la primera parte acerca del conocimiento de Dios, pero ¿quiénes eran aquellos que iban a ir en busca del conocimiento de Dios? El pueblo que conocía, ¿no?, a Él, el pueblo que conocía de su Dios, dice que se iba a esforzar, y no solo se iba a esforzar, sino que también iba a actuar. Pero el engaño, la seducción, iba a ocurrir con aquellos que habían violado el pacto, habían dejado la ley de su Dios. Eso está en Daniel 11:32. Y de estas cosas, pues como pueblo de Dios podamos aprender, amados hermanos, y podamos poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Esa es una palabra profética que nos está instando a que no seamos negligentes, perezosos, sino todo por el contrario, como dice literalmente la palabra del Señor, esforzados, ¿no?, diligentes, prontos para oír. Y muchas cosas nos advierte la palabra de Dios, ¿no? Y amados hermanos, una de aquellas cosas que Dios nos advirtió había advertido al pueblo de Israel, está en Deuteronomio 11:26. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Miren, está ahí tanto la bendición como la maldición. Y el consejo de Dios, amados hermanos, es claro, es evidente. Y nosotros tenemos que, como decía Daniel, tenemos que esforzarnos, ¿no? El conocimiento no es producto de la casualidad, producto de la suerte, como muchos tienen por costumbre, no sé de qué manera, ¿no?, poder adquirir el conocimiento de Dios. Es importantísimo para el ser humano que conozca a su Dios. El hombre que conoce a su Dios también se va a conocer a sí mismo, pero el hombre que no conoce a Dios tampoco se conocerá, porque no sabe a qué ha venido, cuál es su propósito, hasta cuándo va a vivir. Vive con incertidumbre. Pero los hombres, las mujeres que conocemos a Dios, tenemos certeza, tenemos convicción, vivimos por fe, creemos que Dios es real, creemos que nuestras vidas están en las manos de Él. Entonces hay muchas razones por las cuales, amados hermanos, no, estimado oyente, podemos tomar esta palabra para nuestras propias vidas y empezar pues a esforzarnos, ¿no? Entonces dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27, la bendición dice: si es que oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Ahí está el consejo, miren, tan claro. Dice, quiere decir que la bendición, el bien, ¿cuándo nos va a venir? Dice: si oyeres los mandamientos de Jehová, no, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Ahí está. Todo aquel que presta atención, ¿no?, a los mandamientos de ese Dios, ¿no?, pues va a alcanzar la benevolencia, el favor, la gracia de Dios. Te va a ir bien, no te va a ir mal, ¿no? Y ahora, obviamente, acabamos de ver un verso anterior que tanto el bien como el mal son tan reales, tan evidentes. Y creo que lo vemos en el diario vivir, ¿no? A la gente hay veces le va bien, hay veces le va mal, incluido nosotros, nos ha ido bien, nos ha ido mal, ¿no? Pero todo eso es, ¿no?, como consecuencia de haber hecho algo, ¿no? No es producto de la casualidad. Y verso 28 sigue diciendo, sigue explicando: y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis, dice, del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
¿Mm? Y más bien la gente a veces va tras dioses no conocidos. Pero lo mismo es, al Dios que le queremos presentar, también la gente rechaza. ¿Mm? La gente siempre busca lo malo, lo falso. Entonces amados hermanos, es tan evidente. Dios estaba siempre detrás de este pueblo. ¿Mm? Así como un buen padre, una buena madre está tras los hijos queriendo buscar su bienestar para ellos, pero ellos, no, como dice Proverbios, no, la necedad está en el corazón del muchacho y rechaza todos los buenos consejos. Así le sucedió a Israel, amados hermanos, estimado oyente. Rechazó la ley de Dios y todos creo que sabemos la historia hasta que Dios permitió que Nabucodonosor venga, se los lleve en cautividad, los lleve como esclavos, pudiendo ser, ¿no? Ese pueblo había sido llamado, recuérdelo, príncipe, ¿no? Un príncipe de Dios, un pueblo de Dios escogido, ¿no? Por él mismo, pero rechazaron, ¿no? El rechazar su palabra, el rechazar su ley, es rechazar a Dios, amados hermanos. Y hoy día no es la excepción. Es por eso que estamos viendo todos estos temas para animarle, ¿no? Para animarle a que pueda ser un hombre, pueda ser una mujer, ¿no? Que se esfuerza y actúe ¿no? Sobre lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Si tú te esfuerzas, vendrán buenas consecuencias para tu vida. Y no solo para tu vida, sino para los tuyos, para tu descendencia, ¿no? Ese es el gran tema que estamos viendo ahora. No vivir, ¿no? Una vida miserable, sino que podamos vivir, ¿no? Como Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces Él está poniendo, ¿no? Ahí dice, está la bendición, ¿no? Está la maldición. Y explica, ¿no? La bendición si es que oyeres, ¿no? La voz de Dios. Entonces cuando nosotros, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien nos llama, ¿no? Leonardo, ¿no? Uno voltea, ¿no? Te lleva, ¿no? A actuar lo que has oído, ¿no? Haz esto. Entonces, no, yo hago. Entonces mi entendimiento me dice, pues, si alguien que sabe más que yo me está diciendo de esta manera, entonces yo me someto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que me está dando las órdenes, ¿no? Sabe más que yo. Entonces, me dejo llevar por él y me va a salir bien las cosas. Pero si yo lo hago sin conocer, ¿no? Me meto a hacer, es casi el 99%, no estoy haciéndolo, ¿no? Con incertidumbre. No lo estoy haciendo con plena certeza. Pero si alguien me dice, hazlo de esta manera, y entonces al menos yo voy a tener, si busco un culpable, ya voy a tener un culpable porque alguien me ordenó. Entonces Dios no se está equivocando. Dios está diciendo, no, ciertamente, no, está la bendición y la maldición, pero la bendición viene de esta manera y la maldición también viene de esa manera. Entonces, no, nuestro entendimiento va a entrar en contacto cuando escuchamos, ¿no? La voz de Dios. Entonces tenemos que esforzarnos, pueblo de Dios. Tenemos que, ¿no? Actuar, ¿no? Porque el mismo esfuerzo nos va a llevar a actuar sobre la palabra de Dios, ¿no? Miren lo que dice acerca de Israel, es tremendo, miren, ¿no? Isaías 1:3, quiero leerle lo que dice Isaías, ¿no? Acerca de Israel. 1:3, el buey conoce a su dueño, el asno es el pesebre, ¿no? De su Señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esto es tremendo, amados hermanos. Solamente una persona que no tiene entendimiento, no tiene conocimiento, amados hermanos, puede pues desechar a alguien que lo ama, a alguien que quiere su bienestar. Y este es exactamente lo que sucedió con Israel. Prefirió tener otros dioses paganos como los otros pueblos.
lo hicieron, amados hermanos. Dios dijo que no se unieran, ¿no?, con los cananeos, pero ellos hicieron eso. Eso es un acto de rebeldía, amados hermanos. Y una vez más, ya sabemos las consecuencias, no sabemos qué pasaron este pueblo por rechazar a Dios, por desobedecer, amados hermanos. La ley de Dios es tremendo, amados hermanos. Es tremendo. Hoy en día no es la excepción. Vemos mucha gente, amados hermanos, que tienen una vida miserable. Y eso no es la voluntad de Dios, como les decía la semana pasada. No, el favor de Dios. Dios nos ha creado con propósito. Dios nos ha creado, ¿no?, a su imagen y semejanza. Dios quiere que nos vaya bien. Y entonces esfuércese, esforcémonos en conocer, en buscar a ese Dios. Usted no sabe quizás, ¿no? Pero vamos a ver, amados hermanos, es tremendo lo que Dios puede comparar con una bestia, con un animal, amados hermanos. En verdad, amados hermanos, esto puede ser ofensivo para la humanidad, pero nuestro comportamiento, en verdad, es en muchos casos, ¿no? Es así. Somos, a veces, actuamos neciamente, amados hermanos. Saúl había actuado neciamente, le había dicho el profeta: espérame que yo llegue, porque el sacerdocio no le correspondía a él. Él no tenía por qué, no, él era el rey, pero no tenía que meterse a asuntos sacerdotales. Porque Dios había puesto a cada uno, ¿no?, en su respectivo lugar. Es por eso, amados hermanos, que nosotros no podemos estar, amados hermanos, pueblo de Fuente de Verdad. Estimado amigo, amiga que me oyes, ¿no? Puedes estar, ¿no?, esforzándote para que puedas conocer, porque hoy en día, ¿no?, la iglesia mismo no estamos muchas veces de acuerdo. Hemos entrado en discusiones a no amarnos cuando Jesús nos dijo que nos amemos. Nosotros como pueblo de Dios, como Fuente de Verdad, como iglesia local, amados hermanos, no podemos participar. En muchas oportunidades le vengo diciendo, muchas cosas habla hoy en día, amados hermanos. Nosotros no podemos participar, amados hermanos. Si la ley de Dios nos dice tal cosa, no podemos. Hoy en día hay muchos temas, amados hermanos, que sacan sus, ¿no?, predicadores, ¿no?, apóstoles, profetas, que andan hablando cosas que no dice, no es la voluntad de Dios, amados hermanos. Sacan sus propias opiniones, sacan sus propias definiciones. Es tremendo, amados hermanos, ¿no? Yo estaba compartiendo, por ejemplo, acerca del apostolado, amados hermanos, aunque no es este tema, el tema de hoy día, pero no podemos, amados hermanos, hablar cosas que nos parecen. La Biblia dice bien claro, amados hermanos, que la profecía no es de interpretación privada. No hay ninguna profecía que sea de interpretación. Y esta es la palabra profética. Jesús lo dijo. Y si Jesús dijo, también él mismo tiene que decirlo, ¿no?, si absorbió tal tema. Si él dijo, por ejemplo, que si él constituyó apóstoles, él también tiene que decirlo, ¿no?, hasta acá nomás. Y ponen sus argumentos, amados hermanos. Es tremendo, amados hermanos. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que esforzarnos en buscar acá la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. No te sumes a lo que alguien dice, amados hermanos. La Biblia no dice que el último tal fue tal. Esa es de interpretación privada. Lee tu Biblia. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Y esas cosas no traen división al pueblo de Dios. Esos pensamientos de hombres traen división al pueblo de Dios. Tratando de tener la razón. La razón del hombre ha sido afectada. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que esforzarnos, ¿no?, en buscar, clamar por el Espíritu Santo, por la llenura, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, ¿no? Yo venía a modo de ejemplo, amados hermanos, que
dice, amados hermanos, cuando reponieron para completar el apostolado, echaron suertes, ¿no?, para que eligieran a Matías, y estos hombres veían cómo explicaban, ¿no?, que la suerte era de hombres, y por lo tanto que Matías no es, amados hermanos, qué cosa para tan terrible, ¿no?, una explicación, amados hermanos, fuera de contexto, amados hermanos, ¿no? Si usted repasa ese tema, bien claro nombran el Señor, tú que conoces los corazones, dispón, pues tú toman el nombre del Señor, amados hermanos. Entonces hay que abrazar toda la Biblia, amados hermanos. Desde el Antiguo Testamento el consejo de Dios es, ¿no?, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que Jesús, ¿no?, luego de la tribulación, de todo eso, ¿qué le va a decir a Matías? Matías, ¿sabes qué? Tú pues no puedes formar parte del apostolado y en tu lugar es Pablo. ¿Cómo puede hacer eso Jesús? Imagínense. Usemos nuestro entendimiento, amados hermanos, por favor. Él no es injusto. Se trataba de su iglesia, amados hermanos. Si no era un tema de él, si era simplemente un asunto de hombres, él lo hubiera impedido, amados hermanos. Entonces, no hagamos, esas son enseñanzas de hombres, amados hermanos. La Biblia dice, amados hermanos, que Matías fue, y así es, amados hermanos. No es como alguien lo puede tratar de explicar. Es como dice la palabra del Señor. Es por eso que les decía, esas cosas traen pues división al pueblo del Señor. Tratan de que saben más que uno, pero nosotros no podemos formar parte de ello. Amén, pueblo de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, amados hermanos, es tremendo, ¿no?, que este pasaje, amados hermanos, no nos hace una comparación con un animal, con una bestia, amados hermanos, ¿no? Y este tema yo compartí una vez en la iglesia, amados hermanos, y los que son de campo, los que son de provincia, deben de saber esto, amados hermanos. Cuando, amados hermanos, un asno se pierde cuando ve a algún animal, ¿no?, alguna sombra, ese asno se asusta y se zafa ¿no?, de la persona que lo está llevando. Ese asno, amados hermanos, estimado oyente, si no lo saben, ese asno, por instinto, llega a un caminito y se empieza a ir y llega a la casa de sus dueños, amados hermanos. Y dice, no, el Señor nos compara, pero el pueblo de Israel, amados hermanos, aquel que había recibido, amados hermanos, el Pentateuco, había visto las maravillas, había, amados hermanos, sufrido, amados hermanos, como esclavos en Egipto, vieron la mano poderosa de Dios. Ese pueblo no entendió, amados hermanos. El buey, amados hermanos, cuando no lo van a arar, ese buey como ha sido disciplinado para sacar, para surcar, no para el sembrío, amados hermanos, saca derechito, ¿no? Porque ha sido instruido, amados hermanos. Y el pueblo de Dios, ¿por qué no nos podemos no instruir? ¿Por qué no podemos, amados hermanos, esforzarnos? ¿Por qué no podemos tomar una decisión de leer 5 minutitos, por favor, la palabra de Dios? Orar otros 5 minutitos, amados hermanos. Decir, hoy día mi mirada va a ser de esta manera. ¿Por qué no nos podemos esforzar, amados hermanos, en decir, hoy día cualquier pensamiento malo que viene a mi mente lo voy a echar fuera, porque yo quiero tener la mente de Cristo, amado hermano? Tenemos que esforzarnos, por favor. ¿Y de qué manera, amados hermanos? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento de alguien que dijo, yo soy el camino? No solo el camino, sino que también era la verdad. ¿Quién era? ¿A quién le recuerda? Jesús. Jesús era Dios. Era ese Dios que se había hecho carne.
Porque dice bien claro Juan, ¿no? Juan mismo, uno, en el principio era el verbo. ¿Mm? Y ese verbo dice que era con Dios. Y el verbo era Dios mismo, amados hermanos. Guiándonos, mira. Ahora Él partió, ¿no? Envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Entonces, amados hermanos, es Él. Es Él. Tenemos que entender esto, amados hermanos. Dice también en Amós 5:8, miren, buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amados hermanos, todas esas cosas nosotros desconocemos, amados hermanos. Quizás nos despertamos, dormimos, pero ¿sabe qué? Hay alguien que está diciendo, mire, ve, no, ya va a terminar la oscuridad, entra el día. Ya termina el día, dentro de la noche. Nada es producto de la casualidad, amados hermanos. Hay alguien que está orquestándote todas las cosas, amados hermanos. Cuando va a llover, no es producto de la casualidad. Hay un autor, hay alguien que está decidiendo todas estas cosas, amados hermanos. Amados hermanos, hay alguien que está viendo, amados hermanos, que en vez que vea un terremoto destruye a toda la humanidad y todas las cosas, amados hermanos, que las placas tectónicas, amados hermanos, no choquen tan fuerte. Hay alguien poderoso. Y este pasaje nos está diciendo, buscad aquel que hace el Orión. Y estas palabritas son palabras de ciencia que no vamos a, quizás por factor tiempo, no vamos a explayarnos, amados hermanos. En alguna oportunidad les hablaré de este tema. Pero busquemos aquel que hace, no dice, no, oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre las faz de la tierra. Jehová es su nombre, pone su rúbrica, amados hermanos. ¿No? Conoce a Dios. Si conoce a Dios, usted se va a conocer también cómo es por dentro. Es lamentable, amados hermanos, que muchos, amados hermanos, perdamos de vista nuestro verdadero manejo, amados hermanos, y empezamos a actuar por arrebato, empezamos a actuar por sentimientos, empezamos a actuar por emociones, amados hermanos. No, amados hermanos, si somos un pueblo que conocemos a nuestro Dios, nos esforzaremos en cómo actuar, y ejemplo nos dio Jesucristo. Cómo andar en este mundo, amados hermanos, en las tentaciones, en las adversidades, en las tribulaciones. Jesús es nuestro ejemplo. Y ese Jesús acabo de hablarles que era Dios mismo. Nos dio el ejemplo, amados. Guardó los mandamientos, amados hermanos. Oró, lloró, se cansó. Ahí tenemos el mejor ejemplo, amados hermanos. Y entonces nos está animando a que busquemos a aquel. Entonces vamos a entender, ¿no? Porque yo les había hablado la semana pasada en 1 Corintios. ¿Quién sabe lo que hay en el hombre? Nadie lo sabe. Dios sí lo sabe. Entonces busquemos a ese Dios. Solamente los hombres quizás podemos saber, ¿no? Si es que buscamos, nos esforzamos en escudriñar las Escrituras, vamos a poder entender al hombre. Porque Él dice, ¿no? Por los frutos los conoceréis. No dice por otras cosas, amados hermanos. Y uno de los frutos del hombre es cuando habla. ¿No? ¿Tú quieres saber qué hay en su corazón de las personas? Escúchalo cómo hablan. Vas a ver que, ¿no? Si tienen algún problema con otra persona, van a empezar a hablarte mal de esa persona. Y Jesús no fue así, pues.
Por eso Jesús, que lo sabe todo, Él nos está aconsejando: por los frutos lo van a conocer. ¿Mm? Y hoy en día yo siempre le fastidio, ¿no?, a las personas, ¿no? Y yo puedo decir: lo que hay en el face de las personas es lo que hay en sus corazones. Cuando la gente tiene algo, apela, ¿no? No puede decírselo directamente, pero apela, ¿no?, a poner un título ahí, ¿no?, lo que hay en su corazón. Y nosotros no podemos, amados hermanos, guiar nuestras vidas por circunstancias, amados hermanos. Que si hay cosas buenas para alegrarnos, ya somos alegres. Debemos, dice la Biblia, que debemos estar contentos en todo tiempo, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, quiero compartirles lo que dice Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, para hablarles acerca de este Jesús. ¿Quién es Jesús? Colosenses 2, amados hermanos. Vamos a... Miren lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿No? El amor, amados hermanos, hacia las personas, o aunque no recibas en alguno de tus sentidos por lo que ves, por lo que oyes, pero tú decides amar, porque Dios decidió amarnos con amor eterno. No importa, amados hermanos, que íbamos a pecar. Y yo creo que tú y yo somos conscientes, aunque estábamos en el pecado, Jesús estaba tocando la puerta de nuestro corazón. Nos estaba llamando, estaba usando a personas para invitarnos a no escuchar su palabra, para llevarnos a su casa. Y ese es el mismo consejo que da, ¿no? Entonces, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿no?, la persona que no ama, permite otras cosas en sus corazones. Y nosotros, amados hermanos, no podemos permitir cualquier basura en nuestro corazón. Tenemos que permitir que ahí entre la palabra de Dios, para que podamos conocer a nuestro Dios, ¿no? Verso 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué preciosa palabra de Dios, amados hermanos, ¿no? Por eso, para los necios, para los desobedientes, para los que rompen el pacto, ¿no?, que un día dijeron: sí, Señor, yo te amo, pero solamente era de palabra. Vinieron los problemas, las adversidades, ¿no?, las tribulaciones, abandonan el pacto, lo que hicieron su compromiso, ¿no? Entonces va a estar escondido, dice, ¿no? Verso 3, en quien están escondidos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo Jesús, no te engañes. Si estás airado, estás pensando mal, estás hablando mal de la persona, Cristo no está en tu corazón. Te estás engañando. Y Gálatas dice: no se engañe, Dios no puede ser burlado. Y te va a empezar a ir mal. Y yo creo que a las personas que vemos, ¿no?, es lamentable cómo se van en picada sus vidas, cómo les empieza a ir mal, por acá, les empieza a ir mal por acá, en su trabajo, en su salud, ¿no?, en su economía. Es lamentable, amados hermanos. Quiero decirte con todo respeto, mi estimado hermano, mi estimado oyente, ¿no?, el hecho de que vaya mal a las personas no es producto de la casualidad, es porque estamos incurriendo en desobedecer, ¿no?, la ley de Dios. Dejamos por los suelos, tenemos en poco la palabra de Dios, ¿no? Y mi deseo es que te vaya bien y puedas, pues, animarte a escudriñar las Escrituras. El que tiene a Cristo tiene la sabiduría. El que no tiene a Cristo, lamentablemente, no la tiene, porque así dice la palabra. Al menos yo lo estoy entendiendo así, ¿no? Por eso te animo a que leas tu palabra, esfuérzate, ¿no? Vuélvelo a leer. Júntate con personas que saben. No saques, no te dejes llevar, ¿no?, por personas que tienen su definición acerca de la palabra.
Claro es la palabra del Señor, ¿no? Nuevamente el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Gloria a Dios, amados hermanos. Esa es la poderosa palabra que les quería compartir y animarte pues a que te esfuerces. Levántate, quizás más temprano, una hora antes. Si tienes cosas que hacer, ¿no? Media hora antes, qué sé yo. O si llegas a tu casa después de trabajar, 5 minutitos de lectura, amados hermanos. 5 minutitos de oración. Que el Señor te bendiga, amados hermanos. Conmigo será hasta la próxima semana.